están ustedes? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hace ya casi 56 años, en Chile se hizo el primer trasplante de órganos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el antiguo JJ Aguirre. Hoy día vamos a conversar con la doctora Jimena Roca, presidenta de la Sociedad de Trasplante, jefa de la unidad de trasplante del Hospital Salvador, nefróloga, sobre este tema precisamente, sobre los trasplantes en Chile. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. No hay de qué, Miriam. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien, muchas Qué gracias. bueno. Oye, yo estaba mirando, buscando información sobre el tema de los trasplantes en Chile y me encontré con la novedad, no sé si es novedad en realidad, pero que no hay mucha información sobre lo que ha ido pasando en los trasplantes en Chile hoy día. La última información está hasta como el 2016, después hay un catastro del 2019 en que parece que fuimos un gran récord, digamos, de trasplantes en ese año y después no se sabe más qué pasó. Cuéntanos un poquito qué está pasando en Chile con este tema. A ver, la verdad es que lo que pasó inicialmente es que cambió de informante la estadística. Entonces, en este momento el MinSal tiene una página web que se llama yodonovida.cl, que es de libre acceso y que tiene las estadísticas al día. O sea, ahí sale cuántos llevamos en el 2020 a la fecha, dónde se han hecho, de qué órganos son, eh, cuántos números de donantes ha habido. Toda esa información está a libre disposición para ser vista por cualquier persona en esa página. Ahora, lo que probablemente encontraron como información hasta el 2016 puede ser lo que antes Salud Pública entregaba como estadística, que era una información más bien científica para nosotros, para tener una realidad respecto de cómo se movía un poquito la actividad tanto de donación como trasplante en el país. Pero para tu tranquilidad, esa página se puede visitar, es de libre acceso y tiene información al día. Ah, perfecto. Oye, y cuéntame cómo va el tema del trasplante hoy día. ¿Somos más donantes, habemos menos donantes, se necesitan más órganos? ¿Cómo está ese balance hoy día? Y en eso, ¿qué hace la sociedad de trasplante? A ver, somos teóricamente donantes universales por ley desde el año 2010. Sí. Eso significa que en estricto rigor cada chileno y chilena es donante salvo que de manera explícita y conocida exprese su voluntad de no serlo, ya sea en el registro civil o en una notaría y hay algún familiar que conozca sobre esa decisión. Lo que cambió respecto de eso en realidad es que ahora se le solicita más bien a las familias sobre el conocimiento de la voluntad de la persona, porque la idea efectivamente es respetar la voluntad de la persona y uno, para donantes fallecidos estamos hablando, es bien doloroso el momento, eso es una cosa completamente comprensible, es un momento muy complejo además porque uno probablemente debiera conversar de este tipo de temáticas con las familias antes, como para poder tener información o saber el deseo de esa persona respecto de qué pasaría si en algún momento a ella le ocurre algún tipo de tragedia biológica que permitiese usar alguno de sus órganos como donante, si estaría de acuerdo o no en hacerlo. Desgraciadamente, probablemente no son temas que se conversan en la cotidianidad porque quizás llevan implícito un concepto del que no solemos hablar en las familias, que es la muerte. Entonces, son cosas que se eluden durante muchísimo tiempo, sobre todo cuando hay vínculos de afecto muy cercanos, y que quizás tenemos que aprender a conversar sobre eso para poder conocer la voluntad de nuestros seres más queridos y poder respetar esa voluntad. Eh, Teóricamente la implementación de la ley de donante presunto, que significa que todos somos donantes mientras no expresemos una voluntad distinta, iba a ir en aumento de la cantidad de donantes. La verdad es que eso se vio sostenidamente 2017, 2018 discretamente, 2019 bastante,
no necesariamente asociado a las campañas de publicidad, porque hay que recordar que durante un par de años hubo un canal de televisión que tuvo una actividad bien importante Ujú. y se pensó inicialmente que eso había sido lo que había fomentado mayormente las donaciones, pero en realidad no es así, sino que fue el trabajo sostenido de la coordinación del Ministerio de Salud y de la implementación de equipos locales en los hospitales de pesquisa de pacientes que tuviesen potencialmente patología cerebral no reversible, que pudiesen eventualmente ser donantes de órganos para poder ser usados. Ahora, es complejo, insisto, porque yo creo que culturalmente no se ha hecho una difusión en niveles que son más bien societarios. Necesitamos introducir un concepto en los niños pequeños en el colegio, en probablemente las distintas culturas que existen dentro de nuestro país, en la cultura intrahospitalaria también, eh, y en las familias en general, para que sean temas que se conversen, qué sé yo, al menos una vez por año, en la medida en que vamos envejeciendo, en la medida en que nos vamos enfermando, porque no tenemos noción de conversar sobre las cosas potencialmente negativas cuando estamos bien. Solemos hablar en general cuando están en los momentos críticos. Entonces, ¿hay donantes? Sí, sí hay. Menos de los que nos gustaría siempre, porque en realidad para llegar a tasas como la española, que es el país que más procura en el mundo, tiene que haber una serie de factores que se conjuguen. Confianza en el sistema, cultura de donación, trabajo de muchos años respecto de la implementación de información, difusión, y son cosas que estamos empezando probablemente recién a socializar de una manera más simple, porque además esto requiere, si bien es cierto, información técnica que explicite y aclare de muy buena manera cuáles son los conceptos, por otro lado tiene que ser en un lenguaje que se entienda en la población general para que no genere rechazo la recepción de esa información. Entonces es un tema muy sensible, es muy sensible mediáticamente también, porque además cuando uno escucha, por ejemplo, noticias y ve, qué sé yo, tenemos una urgencia hepática en el hospital X y se aboga por un donante, uno tiene que pensar que el mensaje implícito de ello es que tiene que fallecer una persona. Entonces, hay que posiblemente tratar ese tema de una manera menos mediática, Ujú. más humana, con un enfoque psicosociológico probablemente de educación cultural. Los niños tienen, por ejemplo, muy buena recepción de este tipo de cosas. Pero claro, eso es información que si no se trata familiarmente y los niños no ven cultura de eso en sus familias, permea a poco y Claro, no es no le dan la importancia, digamos, que requeriría el caso. Oye, justamente. tú dijiste ahí un tema, bueno, varios en realidad, el tema del tener confianza en las instituciones. Hay mucha gente que de repente dice, bueno, y si yo soy donante, estoy seguro de que me van a tratar igual si llego a una urgencia. Eso lo vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo escuchamos mucho. Eh, Cuéntame, a ver, tú eres nefróloga, uno Sí, de los trasplantes que más se hacen es justamente de riñón, ¿no? Tengo así es. entendido. ¿Qué pronóstico tiene en general? Yo sé que tú eres especialista en eso, pero eh, ¿qué pronóstico tienen en general los trasplantados? Voy a contestarte lo otro primero, porque me parece que es muy interesante aclarar ese punto. Sí. Eh, la medicina como ciencia biológica está hecha para mejorar a las personas. Para eso estudiamos nosotros, no estudiamos para que se enfermen, estudiamos para que ojalá no les pase nada y no se enfermen. Obvio. Y por ende, cuando una persona llega a un hospital o a un hospital ya sea público o privado, el objetivo de que esa persona ingrese es que se mejore. Ujú. O sea, todos los esfuerzos van orientados hacia la curación de la condición que lo llevó a consultar. Cuando eso no se logra o tú ves que la evolución de la patología, no importa lo que se haga, va indefectiblemente a que esa persona no va a tener un final de curación,
se plantean varias alternativas de tratamiento, ya sea paliativo, para dejarlo en condiciones que puedan ser sustentables para su familia, etcétera, pero hay veces en que, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, no hay posibilidades de curación. Cuando eso sucede, tienen que cumplirse una serie de condiciones. Hay una ley que define la muerte encefálica en este caso como condicionante. Cuando eso se cumple, recién se plantea la posibilidad de que esa persona sea un posible donante. O sea, tiene que haber una condición neurológica irreversible. O sea, no es que yo llego y porque tengo en mi carnet o en algún documento o por ley se sabe que yo soy donante, me van a dejar ahí y me van a abandonar, entre comillas, para que yo pueda... No, esa cosa no existe. Y esa idea hay que sacarla del colectivo, porque finalmente eso daña mucho a la actividad. Porque o sea, probablemente la gente más sensible con esto siempre es la gente que tiene un familiar enfermo de una enfermedad crónica terminal de un órgano. Qué sé yo, un familiar en diálisis, un familiar con cirrosis hepática, Child C en estadio terminal que está en lista de espera para trasplante hepático, una persona con insuficiencia cardíaca terminal que necesita un órgano de reemplazo porque a pesar de tener un corazón artificial no va a lograr sobrevivir lo suficiente, etc. Esa gente probablemente tiene un nivel de sensibilización respecto del curso de la patología de su familiar que lo hace entender de qué se trata esto. Afortunadamente no hay tanta gente que es familiar de alguien que tiene una condición terminal orgánica, pero por otro lado eso también lleva a toda esta mitología que existe dentro del concepto de la donación y trasplante. Esa mitología también está tratada en la página web que conversamos inicialmente. De hecho hay un cuadrito que dice mitos. Y salen un poco este tipo de cosas. Entonces, salen como las preguntas más frecuentes, digamos. Justamente. Entonces, es muy importante aclarar esto porque es un concepto que muchas personas aún tienen y probablemente se genera un poquito de la desconfianza en los sistemas. El sistema de trasplante en Chile es un sistema bastante transparente, probablemente de los más transparentes que hay. Entonces, necesita uno conseguir información en realidad de las fuentes oficiales de información. No sirve que uno de oídas o porque alguien me contó, esas cosas a lo único que llevan finalmente es a confundir. Ahora, respecto de después de los trasplantes renales, la verdad es que cuando un órgano falla, ya sea riñón, hígado, corazón, pulmón, se sabe que las terapias que son previas al trasplante respecto de la suplencia de la función del órgano siempre son incompletas. O sea, la manera de recuperar la función orgánica completa es que yo me ponga un órgano nuevo, o idealmente tuviera otro más de reemplazo si es que lo lograra conseguir. Los trasplantes en Chile, la verdad es que funcionan bastante bien. Hay equipos muy bien formados, con harta experiencia, que llevan muchos años haciendo esa actividad. Y hay, por supuesto, condicionantes más o menos dependiendo del tipo de paciente, patología de base, riesgo o no riesgo de rechazar, sensibilización o no, años en diálisis. Hay una serie de variables que influyen tanto en el éxito inmediato como en el éxito mediato del trasplante en sí. Pero la verdad es que en general son trasplantes de muy buena función y que efectivamente le mejoran la calidad de vida y la funcionalidad completa a la persona que los recibe. Te puedes reinsertar laboralmente, puedes empezar a hacer tu actividad normal, no dependes de algún tipo de aparato para poder estar en buenas condiciones. Oye, y en general, respecto de los trasplantes, cualquiera que sea, ya sea de riñón o de cualquier otro órgano, ¿quiénes tienen mejor pronóstico? ¿Los niños o los adultos? ¿Tienen mejor sobrevida? ¿Qué estadísticas existen en eso? Más que los niños o los adultos, los trasplantes se coloca un órgano que no era de uno, o sea, un órgano externo, en una persona cuyo sistema inmunológico siempre va a detectar, por alguna razón u otra, que tiene un órgano que no es propio. Los medicamentos que se toman para siempre, son medicamentos que lo que intentan hacer es engañar al sistema inmunológico para que acepte este órgano. Por lo tanto, la gran mayoría de las causas de pérdida son pérdidas crónicas por activación del sistema inmunológico, porque llega un momento en que por una vía o por otra el sistema sabe que uno tiene una cosa ahí no propia. Entonces hay estadísticas de
tiempos promedio de duración, dependiendo de cada órgano. Ujú. Eso hay que dejárselo también claro a las personas. Un órgano puede durar muchísimos años, como puede que no, depende de una serie de condiciones que puedan existir, enfermedades intercurrentes, aparición de otras patologías que afectan directamente a ese órgano cuando está implantado, eh, accidentes, que uno siempre piensa, ya, me coloco, inventemos, un hígado, y salgo a la calle, me atropella un camión, Claro. y figura como estadística de pérdida de injerto, pero pérdida de injerto no por falla del injerto, sino que porque perdió la vida la persona que lo tenía en una condición completamente distinta. Entonces, depende de muchos factores. Cada órgano tiene su estadística, pero aún así, y a pesar de que tienen duración limitada en el tiempo, más o menos, dependiendo de, es la mejor terapia que se puede ofrecer para la disfunción orgánica terminal. O Ya, sea, si perfecto. a Cuando mí ya se está me echa a perder... demasiado, demasiado grave Exacto. y no soporta ninguna cosa farmacológica o algún tipo de procedimiento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si uno lo mira desde el punto de vista nuestro del riñón, la Ujú. diálisis es una muy buena terapia de reemplazo de la función renal. Es muy Sí. eficiente, saca los tóxicos, hace una serie de cosas, controla la presión, saca líquido, etc. Pero si uno tiene que elegir y mirar las curvas de sobrevida de las personas que se dializan versus las personas que se trasplantan, son completamente distintas. A pesar de que quizás la eficiencia en limpieza es la misma, o incluso mejor en diálisis que en trasplante, la sobrevida a largo plazo no es la misma. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que probablemente, a pesar de que tú tengas una sustitución de la función orgánica de algún tipo externa, o sea, diálisis, corazón artificial o cualquier otro tipo de adminículo, uno se percata que no es lo mismo tener al órgano puesto y que haga su función completa a que tú trates de emular la función en un aparato externo. Claro, bueno, aparte en ese caso el tema de los dializados es que pasan a veces días y días y días y días y de eso dentro con estas diálisis, ¿no?, que son tan recurrentes, de repente tienen que estar 2, 3, 4 veces en la semana, por lo cual los hace que pierdan muchos días, pierdan, digo, entre comillas, muchos días en este tratamiento, ¿no es cierto? Se Oye, limitan bastante, sí. tengo mucho para preguntarte, así que voy a A irme ver, rápido a otra cosa. ¿Qué pasa en regiones? Porque siempre vemos esto mismo que decías tú delante. Un accidente, hay alguien que a lo mejor es donante y empieza toda una cadena de traslado, de que una caja, de que hay que llevarla, que alguien pone un avión, que, etcétera. ¿Cómo es el tema en las regiones? Yo creo que, no sé, dime tú, si hay suficientes equipos, y no solamente equipos humanos, sino que también los equipos técnicos para hacer este tipo de trasplantes, este tipo de operaciones mayores, digamos, en otros lados que no sean Santiago. a ver, vamos a separar las cosas. Donación por un lado, Sí, implantación por otro, ¿ya? sí. Donación, se supone que por ley los servicios de salud están obligados a informar a toda la patología neurocrítica que ingrese a cualquier centro de salud, no importa cuál centro de salud sea. Eso significa que son potencialmente personas que podrían recuperar función neurológica o no, y si no la recuperan y entran en la condición de muerte encefálica, debieran convertirse al menos en potenciales donantes, salvo que haya alguna contraindicación médica que impida en el fondo la donación. La forma de extracción involucra equipos quirúrgicos que efectivamente sepan hacer extracción, de los cuales hay en varias regiones del país. Hay otras regiones que no los tienen, y cuando no se tienen, como esto es un tema que se centraliza respecto de la notificación, o sea, el Ministerio de Salud a través de la Coordinación Nacional de Procuramiento y Trasplante es la que recibe todas las alertas respecto de potenciales donantes o no. Si no hay equipo capacitado, se envía un equipo a algún lugar, ¿ya? Eso por supuesto que involucra que si hay un paciente que está muy grave, predonación, se tiene que estabilizar o mantenerlo en la mejor condición posible en el hospital de origen donde está. Y por supuesto después, una vez que se extraen los órganos, en caso de que resulte como donante exitoso, dependiendo de qué órganos sean los que se extraen, es la premura del traslado de. ¿Por qué?
porque no todos los órganos resisten la misma cantidad de horas fuera del cuerpo de una persona. Hay órganos que son más sensibles a la isquemia es que no reciben sangre, y órganos que son menos sensibles a la isquemia. Entonces, eso en nuestra geografía larga y angosta hace que ciertos órganos sean más fáciles de resistir y otros órganos tengan la premura de ponerse lo más rápido posible para impedir que el tiempo de isquemia los dañe una vez que están fuera del cuerpo. ¿Es una limitación para ciertos órganos? Sí, porque hay órganos que solo resisten entre 4 a 6 horas de isquemia, como el pulmón y el corazón. Eso significa que son tiempos muy cortos de viaje y eso acota un poquito dónde se hace y pacientes de qué lugares podrían eventualmente viajar, porque hay que pensar que probablemente no todas las regiones tienen centros de trasplante. Y las que los tienen que pensar que los pacientes que están en sus listas de espera tienen que estar con el teléfono encendido y con un pasaje de cualquier tipo o con un medio de movilización tal listo para salir cuando los llamen. Entonces, muchas veces, qué sé yo, si una persona vive en un lugar, por ejemplo, que tenga poca señal de celular y no te lograste comunicar con esa persona, tienes que probablemente dar un tiempo X, porque si no, eso es tiempo que va en contra de la isquemia del órgano que está en la caja y finalmente eso va en detrimento de la función final y quizás tengas que pasar a otra persona que sí te conteste, por ejemplo. Entonces, hay harta logística pequeña que suena simple, pero no lo es en el momento en que salen los llamados y que involucra tanto a la donación per se, que significa responsabilidad hospitalaria, tanto pública como privada, de notificar a los pacientes potencialmente neurocríticos, y de la implantación, que implica que tiene que haber centros especializados para hacerlo, porque estos son cirugías que requieren de un equipo quirúrgico que esté formado y que tenga experiencia en implantación. Oye, y respecto de lo mismo, lo último que tú acabas de decir, me imagino que hay un equipo, como dices tú, que ya está preparado, que está listo para, y que es interdisciplinario, ¿no? Porque hay algunos que son especialistas en una cosa, otros, no sé, tú me explicarás un poco mejor. Eh, pero ese interdisciplinario también funciona antes para el trasplantado y después para el trasplantado, y me imagino que hay también un equipo de apoyo para la persona que hizo, la familia, que hizo la donación de los órganos de ese familiar. Cierto, el equipo interdisciplinario del trasplante es un grupo que, dependiendo del órgano en cuestión, conglomera a varios especialistas en el tema. En general son hospitalizaciones complejas que requieren de mucha gente que intervenga inicialmente, al menos, y en la medida que se van estabilizando, luego se quedan en control crónico con el equipo que los controla de manera permanente. Para la donación hay soporte familiar en los distintos sitios, gente que está preparada para hacer la comunicación de muerte encefálica, porque en realidad no es que llegue y cualquier persona sea capaz de hacerlo ni emocional ni técnicamente. La Coordinación Nacional tiene algunas instancias de comunicación con las familias de los donantes. Hay un día del donante que se celebra donde se planta un arbolito en un cerro en Santiago por cada donante que hubo en ese año, que es una actividad muy bonita por lo demás. Y se supone además que en Chile los donantes no debieran conocer nunca a sus receptores y viceversa, porque eso implicaría quitar un poquito el altruismo del acto, porque en realidad, que es lo que hablábamos al comienzo, esto hay que pensar que en un trasplante de donación fallecida, esto implicó que hubo un fallecimiento de por medio, Claro, y eso genera, por supuesto, mucho dolor para la familia que perdió a su ser querido. Entonces, probablemente nos falta un poquito avanzar también en esa red de apoyo. Hay organizaciones que conglomeran a los donantes también, que son organizaciones de familias que se han unido, familiares de pacientes, etcétera. Hay algunos de ellos que se conocen entre donantes
que es muy bonito. En mi hospital, por ejemplo, hay en la entrada un jardín de los donantes donde una vez al año hacemos como una actividad y una actividad religiosa también para los que son creyentes respecto de la celebración y el recuerdo de todas las personas que han hecho una donación de órganos en algún momento. Fantástico. Oye, a ver, eh, últimamente las últimas investigaciones han llevado al tema de, por un lado, el trasplante de médula ósea, por otro lado, el de las células madre, y por otro lado, una cosa última que está apareciendo y que es el resetear una célula y por lo tanto una cualquiera mía propia me puede servir para mí. ¿Eso ayudaría? ¿En qué pie va? ¿Qué tanto sabes tú de eso? Hematológico, o sea, trasplante de médula ósea, escapa un poquito a nuestro campo de acción porque médula funciona de manera un poquito distinta. Los Sí. trasplantes de médula en general son para gente que tiene patología oncológica, que Ajá. necesita sacar en el fondo sus células malignas de la médula y repoblar la médula con células que estén sanas. Entonces el objetivo ahí es otro, no es disfunción orgánica terminal, a diferencia del resto de los trasplantes de órganos sólidos. Eh, Terapia con células madre es un tema muy bonito porque en realidad biológicamente eso sucede en el cuerpo normal, solo que hay que tener claro que no somos eternamente jóvenes y por lo tanto nuestras células madre no están para regenerar por completo la funcionalidad de un lugar. Se ha aplicado células madre en infartos del corazón masivos para tratar de disminuir la cantidad de cicatriz y eso se ha logrado bastante bien, o sea, se ha recuperado funcionalidad del corazón, no 100%, pero sí bastante. Se ha intentado hacer en riñón, pero ha resultado un poco menos auspicioso porque el riñón es un órgano muy complejo desde el punto de vista funcional. Y hay algunos otros sitios donde se han implantado células madre, patología musculoesquelética, células de la piel en grandes quemaduras, además de tener injertos y colgajos que son tejidos que se implantan, se podría eventualmente también repoblar, pero falta todavía mucha investigación al respecto y mucha experiencia al respecto, pero se logra y se puede hacer no quizás para recuperar la funcionalidad completa, porque si no, no existirían los trasplantes, pero sí al menos para tratar de disminuir las repercusiones funcionales de algunas patologías, sí, se intenta hacer. Y se Pero sacan parece, células madre propias de tejido adiposo, de placenta, etcétera. pero parece que la biotecnología avanza rápidamente para ese lado, ¿no? Para ir Ojalá. por el tema de las células. Esto me llamó mucho la atención. Hace poco leí el tema del reseteo de las células, de tal manera de que pueden ellas mismas autogenerar, regenerarse en buenas cuentas, ¿no? Pero Eso sí, son temas que tienen un cariz ético sí claro, bien sutil, porque en realidad vuelvo a lo mismo, es como tratar de encontrar la fuente de la eterna juventud, entre comillas, eso, donde uno diga, perfecto, yo quiero células madre en la piel, en el claro, corazón, en los claro, músculos, etcétera, y ahí son campos de investigación que se sí, presentan cada cierto tiempo, que la verdad es que son bien bonitos desde el punto de vista biológico, pero falta experiencia todavía por más supuesto. importante como para poder usarlo de manera más masiva. Sí, no, por supuesto. Oye, para terminar, cortito, cuéntame, ¿cuáles son los requisitos para un trasplante desde el punto de vista del donante y desde el punto de vista del que recibe? Del punto de vista del donante, que se ¿Mm? cumpla con las patologías que por ley en el fondo califican como muerte encefálica, o sea, que uno tenga daño encefálico irreversible, documentado con las pruebas respectivas que hay que hacer para diagnosticar la muerte encefálica, y que por supuesto haya integridad del resto de los órganos que eventualmente se pueden usar. Hay que recordar que de una Perdona, persona uno puede. hay una cierta, hasta una cierta edad que eso Depende. funcione, ¿ya? No, todo depende. Lo que está legalizado o normado por ¿Mm? ley es que cuando uno tiene patología neurológica irreversible que lo va a llevar a la muerte encefálica o que se diagnostica muerte encefálica, uno va indefectiblemente a la muerte o al cese del funcionamiento biológico del resto de los órganos sí o sí en 48 a 72 horas Claro, después de la muerte encefálica, aunque se haga lo que se haga.
la mejor ventilación mecánica, las mejores drogas para sostener la presión, no importa, se va a la disfunción finalmente terminal del cuerpo, porque es como tener un barco sin capitán. El barco se va a hundir sí o sí. Entonces, lo que se intenta hacer en ese momento, cuando uno ya diagnostica disfunción cerebral terminal, es conservar el resto de los órganos para que se implante, o sea, puedan extraer en la mejor condición posible. Idealmente, siempre uno tiene, esto es como las mises, uno podría tener un donante ideal, que significaría persona joven, sana, sin ninguna enfermedad, que, no sé, tiene un accidente de tránsito, hace un trauma encefalocraneano que lo lleva a la muerte encefálica y era completamente sano el resto del cuerpo. Pero por biología, la sociedad chilena envejece, nosotros tenemos cada vez más personas neurocríticas que están en esa condición con patologías concomitantes, hipertensos, diabéticos, qué sé yo, con alguna otra enfermedad hipotiroidea, etcétera, donde hay ciertos requisitos que tienen que cumplir para poder ser donantes que se conversan con los equipos que van a trasplantar. Por ejemplo, nosotros en Riñón tenemos gente que dona que es mayor, donde los órganos se intentan implantar en personas mayores también, porque a un niño de 5 años no solemos ponerle un riñón de 65 años. Y ya tenía mucho recorrido, ya Justamente. está como por terminar su vida útil, por así decirlo. Justamente. Y por otro lado, quizás a una persona de 60 o 70 años ese riñón sí le sirva de manera perfecta. Claro. Entonces, hay, eh, no porque la gente tenga alguna patología de base, es una contraindicación para donar. Puede ser que si es hipertenso el corazón de esa persona esté dañado por la hipertensión, pero el hígado no, y los Claro. riñones no, y las válvulas cardíacas no, y las córneas no. Entonces, no hay que tener el sesgo de que por el hecho de que uno tenga alguna enfermedad no podría hacerlo. Y por otro lado, y considerando la escasez de donantes que siempre hay en todas partes, uno tiene que ser un poquito más laxo respecto de la edad, porque efectivamente hay personas de 60 años que están en muy buenas condiciones y personas de 70 años que están en muy buenas condiciones, así como hay personas de 40 años que están en pésimas condiciones. Entonces, la edad no debiera ser un factor respecto de la Perfecto. condición de salud al menos. Y respecto de los receptores, Ujú. depende de cada órgano, o sea, cada sistema tiene sus condiciones para poder hacer la cirugía de manera segura y no poner en riesgo mayor a ese paciente. Y hay criterios de ingreso a listas de espera, donde la idea es resolver todo lo que se pueda resolver de patologías anexas a la disfunción orgánica previamente, vacunarse, tener conciencia de qué pasa con las mascotas, tratarse los dientes, qué sé yo, si hay alguna patología oncológica en la familia, chequear que esa persona no la tenga. O sea, hay una serie de vallas que traspasar para asegurar que esa persona está en las mejores condiciones para después poder someterse a una cirugía de trasplante y a inmunosupresión posterior. Porque la cirugía es el primer evento, pero finalmente después la toma de inmunosupresores, que son los medicamentos que engañan al sistema inmune, es lo que finalmente conlleva al éxito de, pero al mismo tiempo es lo que puede a veces generar algunas complicaciones si esa persona no fue bien estudiada en un primer momento. Entonces hay que someterse a una serie de estudios que cada órgano tiene los suyos y cada lista de espera le pide esos requisitos a los pacientes que van a recibir un órgano posteriormente. Perfecto. Yo me imagino, ya se nos acabó el tiempo aquí a rato, pero me imagino que durante el tema de la pandemia, esto bajó absolutamente de cantidad de, creo que nos hicieron simplemente, no, estaban todos los equipos dedicados solamente al tema COVID, ¿no? Hubo un tiempo Mm. complejo porque primero las unidades de cuidados intensivos estaban todas en disposición de recibir pacientes con coronavirus. Segundo, porque no se admitió que los pacientes que morían de coronavirus fuesen donantes porque ante una enfermedad nueva uno no tiene certezas de si esa infección se va a trasladar o no al receptor. Tercero, los equipos estaban todos abocados a atender COVID.
Entonces se suspendieron todos los tipos de cirugías electivas y etcétera. Y cuarto, el riesgo de morir para un trasplantado bajo inmunosupresión por una neumonía grave por coronavirus es altísimo. Claro. O sea, la inmunosupresión es un agravante respecto de la potencial mortalidad de la infección. Entonces, fue un tema bien complejo, yo diría que en el año 2020. 2021 cambió ya un poco porque efectivamente se retomaron ciertas resoluciones de patologías que eran patologías GES, porque el trasplante es una patología GES en riñón al menos. Y se volvió un poquito a la actividad, a una velocidad más lenta por supuesto, pero ya intentando retomar el resto de la actividad y aprendiendo a convivir con el coronavirus de una manera crónica, porque finalmente vamos a eso. Parece que sí, Así vamos, que, vamos sí, ahí. claro. Sí. O Oye, sea, ese es nuestro pensamiento. Jimena, ahora sí, para terminar, ¿la sociedad del trasplante funciona a nivel médico, a nivel usuario, a nivel personas, a nivel... Cuéntanos brevemente cómo una persona trasplantada se comunica con ustedes o es solamente a nivel de la sociedad médica. La Sociedad de Trasplante es una sociedad científica que efectivamente nace en el alero de la difusión científica de la actividad de trasplante a nivel local, relacionada por supuesto con lo que sucede a nivel internacional e intentando subir el nivel de conocimiento nuestro todo el rato con la interacción y con la consecución de ese conocimiento, pero al mismo tiempo tiene una vertiente de consulta que es abierta a los pacientes. De hecho, nosotros respondemos consultas que pueden venir de cualquier parte. De hecho, recibimos consultas a veces incluso de países latinoamericanos, no nuestras necesariamente. Y en los últimos años hemos estado un poquito enfocados a la apertura de la sociedad hacia las sociedades madre. Nosotros somos una sociedad multidisciplinaria. Tenemos nefrólogos, hepatólogos, cirujanos de trasplante, urólogos, enfermeras. Entonces, no conglomeramos solo a una especialidad. Y eso significa que necesitamos interactuar con toda la cadena que lleva al trasplante finalmente, desde que la Sociedad de Neurología, por ejemplo, respecto de los pacientes neurocríticos, la Sociedad de Intensivo para la mantención de los donantes, la Sociedad de Gastro para el reclutamiento de los pacientes con falla hepática terminal, la Sociedad de Cirugía para el implante de ciertos órganos a nivel abdominal, la Sociedad de Nefro respecto de la patología de enfermedad renal terminal. Entonces, es un abanico muy grande y por otro lado, queremos un poquito abrir efectivamente y aterrizar el lenguaje difícil con el que solemos hablar a veces a un lenguaje más fácil para que la gente entienda que estas cosas, en la medida en que se informen y que ellos se sientan en la libertad de poder preguntar por su patología, mientras más conocimiento tengan, mejor van a entender por qué las cosas se hacen de una determinada manera y no de otra. Yo creo que eso es una cosa fundamental para que las personas además se involucren con lo que les pasa y pierdan el susto a consultar en los distintos estamentos que corresponden. Entonces, si bien es cierto, nuestra actividad principal es científica para el medio médico y enfermería, estamos tratando de hacer un poquito más de difusión esta vez ya a otros niveles. De hecho, tenemos algunos proyectos para tratar de hacer que esto salga un poquito hacia el Ministerio de Educación, de las Culturas y otro tipo de entidades gubernamentales a través de la Coordinación Nacional, que es el organismo que debiera conglomerar todo eso. Oye, qué bueno, sí, es importantísimo el tema de la difusión porque hay muy poca difusión, no se sabe mucho qué está pasando, cómo es, y qué bueno que tengan la posibilidad algunas personas, algunos pacientes de poder comunicarse con ustedes y hacer las consultas. Muchas gracias, Jimena, por haber estado hoy día con nosotros. No, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Conversamos hoy día con la doctora Jimena Roca, ella la presidenta de la Sociedad de Trasplante, jefa de la unidad de trasplante del Hospital Salvador, nefróloga. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Yo creo que esto fue un esclarecedor punto de encuentro.